Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo día del evento Research Day de Ingenierías, que es un evento diseñado para que estudiantes y profesores de posgrados compartan las investigaciones que desarrollamos al interior de nuestros programas de posgrado, específicamente maestrías investigativas y doctorados. En esta jornada de la tarde, seguiremos compartiendo con todos ustedes las investigaciones de nuestros estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería mecánica. Antes de darle paso al primer estudiante, quiero invitar al ingeniero Mauricio Carmona, que es el coordinador académico de posgrados y que además es el tutor del estudiante Esteban de Oro. Mauricio, bienvenido, qué grato tenerte por acá y muchas gracias por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Hola Natalia y a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por esta oportunidad de compartir el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando, compartir un poco de nuestros programas académicos, de la maestría y del doctorado en ingeniería mecánica, así como de las investigaciones que nosotros realizamos, los trabajos que realizan nuestros estudiantes. Una excelente oportunidad pues para compartir entonces nuestra labor diaria, nuestro quehacer. Y bueno, pues para mí es un orgullo presentarles al estudiante Esteban de Oro. Él es un estudiante que viene de La Guajira. Ha recibido también una beca de regalías de ese departamento y hemos trabajado con él durante este tiempo el proyecto de diseño y evaluación experimental de un sistema de aireación por microburbujas para acuaponía, evaluado en términos energéticos y de aireación. Esteban les presentará un poco entonces sobre los resultados que hemos tenido. Y bueno, para mí es un orgullo presentarlo. Es mi estudiante de maestría, cotutoriado con el profesor Néstor Durango. Muchas gracias, Esteban. Muy buenas tardes a todos, a la audiencia por recibirme. De verdad que me siento muy contento por estar aquí a compartir toda esta investigación y pues muchas gracias, profesor Mauricio. Voy a compartir pantalla para proceder a explicar todo el proceso de investigación. ¿Me confirma, por favor, si se está viendo pantalla? Sí, perfecto, Esteban. Bueno, iniciemos. Entonces, como mencionó mi tutor, Mauricio Carmona, el diseño es un diseño y evaluación experimental para un sistema de aireación por microburbujas. Es importante tener en cuenta este término. Entonces, estos sistemas son especialmente para acuaponía en términos energéticos y de aireación. Bien, esta propuesta de investigación es basada en la convocatoria 810 de Colciencia, titulada como Formación de Capital Humano para las regiones Guajira. Y se presenta esta propuesta con la cual estamos investigando con la Universidad del Norte. Para iniciar es importante tener en cuenta la problemática de la escasez del agua en todo el mundo, especialmente en zonas áridas. Particularmente en nuestra región, en La Guajira, tenemos un problema con esta escasez del agua. Por ejemplo, aquí hay dos escenarios, en Manaure y en Maicao. Son highways o pozos o charcas en las cuales se llenan durante las épocas de lluvias, pero para nadie es un secreto que con el cambio climático el número de lluvias por el año se ha disminuido. Entonces hay una gran problemática con el abastecimiento del agua. Entonces no se pueden llevar a cabo producción agrícola y pecuaria para la seguridad alimentaria de la región. Pero no solamente los sistemas acuapónicos se pueden implementar en estas zonas, también a otro tipo de zonas donde haya también abundancia de agua. Pero lo importante de este sistema es que se puede reutilizar el agua para llevar a cabo actividades agropecuarias. Entonces, basado en esta problemática, se establecieron los objetivos, que es diseñar y evaluar experimentalmente un equipo de aireación
por microburbujas para sistemas de acuaponía. Otro de los objetivos es determinar especificaciones para un sistema de acuaponía adaptado a las regiones guajiras, en este caso a la media alta Guajira. Otra es seleccionar una técnica de aireación para este tipo de problemáticas, de tal forma que se adapte satisfactoriamente. Y la otra es diseñar y construir un sistema de aireación teniendo en cuenta criterios del bajo costo y finalidad de implementación. Facilidad. Bien. Cuarto, evaluar de manera experimental el diseño de diferentes generadores de microburbujas, que ahorita se los voy a mencionar. Y por último, dimensionar un sistema fotovoltaico para suplir los requerimientos energéticos del aireador del acuapónico. Entonces, basado en esta problemática y la aplicación de tecnologías que nos permitan suplir estas necesidades, es entender primero un sistema de acuaponía. ¿En qué se basa? Es la recirculación del agua, como se ve en esta imagen, en esta animación. Vemos que el agua recircula entre el sistema piscícola y el sistema hidropónico. Esta reunión de estas dos tecnologías se constituye lo que se llama acuaponía. Entonces, ¿por qué se recircula el agua? Es muy importante tener en cuenta eso. Inicialmente se recircula el agua porque el excremento de los peces se puede realizar un tratamiento de nitrificación en que el amoníaco se convierte en nitritos y en nitratos. Estos nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas para su posterior crecimiento y producción. Ahora, esta agua retorna nuevamente al sistema piscícola, un poco más tratada, un poco filtrada, y de esta manera los peces están inmersos en un agua más purificada. Estos sistemas de agua... Esteban, ¿Sí, señor? Perdón, hay un mensaje allí que no deja ver la presentación. Ok. Solo hay que darle entendido allí. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Puede proyectar de nuevo? Ok. Ya, perfecto, ahora sí lo vemos bien. Gracias, Esteban. Bueno, listo. Entonces, los sistemas de acuaponía, básicamente, este es un tipo de sistema. Hay diversas técnicas de acuaponía. Por ejemplo, este sistema de cama flotante, en las cuales las plantas flotan a través de unas placas de poliestireno y las raíces van tomando en el agua los nutrientes necesarios para su producción. En La Guajira, pues, tenemos diversas variedades de frutos que se pueden cultivar. Por ejemplo, tenemos la uyama, el melón, las patillas, entre otros, el col, en fin, el pimentón. En esta parte tenemos la cereza, también tenemos lo que es la iguaraya y el pichihuel. Estas dos son particulares de un cactus obtenidas aquí en esta zona desértica. Entonces, estas se pueden cultivar, pero por ejemplo, las que son los tubérculos, esas sí hay una dificultad técnica. También las plantas, por ejemplo, los árboles, esa también presenta una gran dificultad técnica para sistemas acuapónicos, por lo que son preferibles las que son de plantas de hojas o de algunos frutos, como los presentados en esta imagen. Es como habíamos mencionado, los peces son alimentados. Esa alimentación, el producto del metabolismo de los peces, ese excremento es procesado a través de unas bacterias nitrificantes, que convierten ese amoníaco excretado en nitritos y posteriormente en nitratos. Esos nitratos son absorbidos por las plantas. Ahora, estas especies, lo que es los peces, las bacterias y las plantas, necesitan de algo muy importante, un parámetro que es fundamental en estos sistemas acuapónicos, los cuales es el sistema de aireación, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Aquí tenemos un aireador en el cual inyecta o se introducen burbujas. Estas burbujas de aire poseen oxígeno. Este oxígeno se puede disolver con estas burbujas en este entorno acuático. Ya con el oxígeno disuelto, los peces, las bacterias y las plantas pueden mantenerse con vida. Sin esto no puede mantenerse con vida. Entonces, este es un punto crítico en este sistema acuapónico. Por lo tanto, desde la ingeniería mecánica podemos aportar en estos sistemas. Estos sistemas de aireación, aquí se presentan algunos los que más se han utilizado a lo largo de los últimos años, por decir,
digamos, los últimos 50 años, los más utilizados son estos. Este es un sistema splash en el cual se emite un chorro de agua a alta velocidad que cuando cae a la superficie del agua va inyectando burbujas. Estas burbujas transfieren oxígeno. Otro es ruedas de paleta. Genera una turbulencia en la superficie del agua de tal forma de que se genera un burbujeo en la superficie para que pueda transferir oxígeno. Otra es este sistema mecanismo de aireación inyector, que también introduce burbujas milimétricas en el agua. Sin embargo, el tiempo de residencia de estas burbujas es limitado. Puede oscilar hasta menos de 10 segundos y salen a la superficie. Entre más tiempo estén estas burbujas dentro del agua, permiten transferir más oxígeno al agua. Entonces, partiendo de aquí, se necesita un sistema que aporte oxígeno al agua, pero un sistema nuevo que se está implementando a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Es un sistema de aireación por microburbujas. Este es el enfoque del proyecto. En la imagen izquierda podemos observar una columna de aireación totalmente blanca y eso evidencia los millones de microburbujas presentes en el agua. Y una de las características es que permanecen en el agua alrededor de 2 y 5 minutos, lo cual permite transferir mucho oxígeno al agua. Otra característica es que en el proceso de producción de estas microburbujas se obtienen unas cargas eléctricas. Estas burbujas se cargan, los cuales permiten eliminar virus y bacterias. Pero no solo eso, atraen partículas sólidas presentes en el agua, las llevan a la superficie y de esta forma se puede separar sólido del agua, porque en los sistemas acuapónicos también hay que separar sólidos. Pero en ese proceso de producción de microburbujas, el agua se pone más clara. Cuando ya está el agua clara, es decir, que el sistema se apagó, quedan unas burbujas remanentes a escala nanométricas, es decir, 1.000.000 de veces más pequeñas que una burbuja convencional. ¿Cómo se pueden observar? A través del efecto Tyndall. El efecto Tyndall utiliza el efecto de la dispersión de la luz para poder observar las nanoburbujas. En este caso, aquí el agua no está sometida a aireación por microburbujas, pero en este caso sí. Se utilizaron microburbujas y nanoburbujas de aire y en este caso oxígeno en alta pureza. Entonces, para empezar a diseñar estos sistemas de aireación por microburbujas es necesario conocer los métodos de generación por microburbujas, que son los de flujo líquido, otros sin flujo líquido acompañante, otros por polímero y otros técnicas de generación con baja energía. Sin embargo, en esta investigación se utilizaron unos que se adapten tanto económicamente como facilidad de implementación y que sean más que todo libres de mantenimiento. Se utiliza un tipo de generador Venturi y otro de líquido rotativo. Pero antes de comenzar a diseñar este sistema, se contó con el apoyo del ingeniero Andrés Martínez Remolina, vicepresidente de ADACOL, es decir, de la Asociación de Acuaponía en Colombia. Él ha implementado un sistema acuapónico de 20 metros cúbicos en Santa Verónica, Juan de Acosta, Atlántico. Y también ha incursionado en el tema de las microburbujas. Este tipo de diseño es Venturi y también una malla que nos permite separar esas microburbujas. Sin embargo, este sistema requiere de múltiples mantenimientos durante el día. Pero todo el apoyo que nos ha brindado ha servido para tener un gran impulso en seguir este camino de investigación de las microburbujas. Entonces, continuemos por acá. Aquí se presenta la etapa y desarrollo de diseño del sistema de aireación. Primero con tubos Venturis. Aquí se puede ver que no se tenían muchos resultados al principio. Aquí unas cuantas microburbujas. Posteriormente se utilizó un sistema con placa orificio que permite aumentar la velocidad del líquido gracias soportado con una bomba hidráulica. Entonces se crea una alta turbulencia que va generando el fraccionamiento de la microburbuja. Aquí se puede ver un resultado más notorio. Sin embargo, después se diseñó un sistema vórtice que nos permite obtener microburbujas en mayores proporciones, pero este sistema se incrementaba la temperatura. Entonces,
había que seguir investigando hasta obtener un buen resultado, que el agua no se incrementara drásticamente su temperatura. Se hicieron varias combinaciones, que fue el Vortex con un Venturi comercial, un Venturi con un dispositivo con múltiples difusores en forma cónica que permitía fraccionar las burbujas, y más adelante también incursionamos en el diseño de un Venturi. Se mandó a fabricar en una impresora 3D y obtuvimos buenos resultados. Aquí en la parte izquierda tenemos el video del tubo Venturi en funcionamiento. Se observan algunas microburbujas, empiezan a producirse más y más. Una muestra se toma en forma aislada y se empieza a observar como se ve en el video de la derecha. Vamos a darle pause. Aquí se logra ver un poco la población de microburbujas en esta columna de aireación. Aquí demoran más o menos 1 minuto y medio o 2 minutos. Se incursionó en otras alternativas, que es la modificación de un Venturi comercial con unos inyectores, unos reductores que nos permitan aumentar la velocidad del fluido en la garganta del Venturi, generando una alta turbulencia y un mayor fraccionamiento de esas microburbujas. Sin embargo, seguimos investigando, fueron muchos meses de investigación. Se procedió a utilizar otro Vortex acoplado a un tubo Venturi y nos permitió obtener una mayor población de microburbujas. Entonces, para entender el funcionamiento del Vortex, es básicamente, entra un fluido en una zona radial, es decir, en forma tangencial, de tal forma que se genera un remolino en el centro del Vortex. Ese remolino nos permite ganar fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga nos permite ubicar en el centro la línea o la fase gaseosa, es decir, en esta zona hay una baja presión. Esa baja presión nos permite ubicar, por el efecto de la densidad, la fase gaseosa. Este remolino, a medida que pasa por la zona convergente del tubo Venturi, genera una desaceleración del fluido. Esta desaceleración crea gradientes de velocidad del fluido que a su vez van generando una resistencia a ese movimiento. Esa resistencia o esa fricción genera un fraccionamiento de las microburbujas. Posteriormente pasa por la zona de la garganta. En esta zona se crea una alta velocidad del fluido. Por lo tanto, se generan cavitaciones o cavidades en las cuales se generan especies de implosiones de burbujas generadas de líquido en la fase gaseosa. Entonces, estas implosiones generan unas ondas que fraccionan las microburbujas que estén alrededor de esas implosiones. Y posteriormente en la fase o en la parte divergente, en esta zona cónica, se generan mucha más turbulencia. Hay mucho más remolinos que a su vez fraccionan mucho más las microburbujas. Aquí se puede observar, aquí hay un tubo Venturi, observamos la parte de salida, la parte divergente. En la zona cónica se generan muchos remolinos, los cuales permiten fraccionar las microburbujas. Pero aquí en la zona de la garganta el fluido sale a alta velocidad. Cuando sale así de esa manera, hay una parte del fluido que se devuelve, que es por la parte cónica. En esta imagen se puede observar con mayor detalle. Aquí el fluido sale a alta velocidad. Esa alta velocidad del fluido genera un cizallamiento o una fricción con parte del fluido con microburbujas que tiende a devolverse. Entonces aquí se manifiesta este efecto de cizallamiento y el fraccionamiento de microburbujas. Bueno, ya en la etapa final, pues se diseñó un Vortex con un material más resistente, se diseñó un Venturi, se fabricó y se unieron estos dos dispositivos, que ahora se denominan generador de microburbujas Venturi Vortex. Uno de los resultados con este dispositivo se puede ilustrar con este video, con una alta población de microburbujas, y podemos ver todas las características mencionadas o las propiedades de esta población de microburbujas. Voy a detener un poco el video. Bueno,
Esta característica visual blanquecina o lechosa del agua con microburbujas puede demorar alrededor de 2 o 3 minutos. Esto se aprovecha porque la flotabilidad de las microburbujas nos permite transferir muchísimo oxígeno hacia el agua. Y de esa manera también, como lo había mencionado, puede permitir la separación de sólidos, eliminar virus y bacterias presentes en el agua. También estuvimos observando si habían nanoburbujas en este sistema. Aquí en la parte superior hay agua sin proceso de aireación, mientras que en la parte de abajo podemos observar mediante el efecto Tyndall que hay presencia de nanoburbujas después de 53 horas. Incluso se miró el efecto Tyndall después de 5 días y ya empezaba a tener esta característica de la parte superior. Es decir, las nanoburbujas escapan del agua ya después de varias horas o varios días. Incluso hay reportes de hasta un mes de presencia de nanoburbujas presentes en el agua. Esta es la plataforma experimental en la cual tenemos un oxímetro, un batímetro para medir potencia de la bomba, tenemos rotámetros de agua, de aire, tenemos un manómetro y tenemos el dispositivo generador. Esta plataforma experimental se puso a prueba en un sistema real. Quisimos verificar en condiciones reales de operación el óptimo funcionamiento de la máquina. Entonces, los resultados fueron que en un sistema piscícola, en una zona colindante al casco urbano de la ciudad de Riohacha, con alrededor de 300 peces y 6 metros cúbicos de agua, obtuvimos buenos resultados. Aquí hay 3 imágenes en las cuales son una muestra de agua con microburbujas tomadas directamente del sistema aireador. En un instante inicial, al minuto y a los 3 minutos, podemos observar que hay una separación de sólidos, de algas y alimentos no consumidos por los peces. Todo este material se pudo separar y se pudo transferir oxígeno con una buena eficiencia. Aquí podemos observar entonces que al principio el agua tenía un oxígeno disuelto de 2.8 miligramos por litro. Ese era el nivel de oxígeno disuelto inicial. Con el sistema de microburbujas logramos incrementarlos a 6.5, que corresponde al 88% de oxígeno disuelto respecto al máximo valor que se puede alcanzar con esa agua a una temperatura de 32 grados Celsius. ¿Y cuánto es el máximo? 7.4 miligramos por litro. Entonces, si esta agua se retorna nuevamente al sistema de aireación, pues obviamente vamos a obtener el 100% de oxígeno disuelto. El sistema piscícola actualmente está operando con una bomba de un caballo. Tiene 2 tubos Venturis conectados. Aquí estos tubos son los puntos de succión del aire hacia los tubos Venturis y genera burbujas milimétricas, burbujas grandes que salen de la superficie rápidamente. Este sistema nos permite mantener con oxígeno disuelto en el agua en 2.8, como le mencioné ahorita. Pero eso también depende de la carga orgánica que hay dentro del agua, porque eso genera una resistencia a disolver el oxígeno transferido. Entonces, con todo esto ya deseamos estudiar algunas variables que pueden incidir en el proceso de aireación. La primera, relación caudal de agua y aire. La segunda, relación área-volumen. Esta área-volumen es más que todo la altura del agua, es decir, el inverso de área sobre volumen nos quiere decir la altura de la columna de agua sometida a aireación. Por la parte superior escaparán las microburbujas, es decir, el área, y el volumen utilizado, pues hay que estudiar esta variable porque es muy importante. Aquí se puede notar que a través del tiempo esas microburbujas van escapando y el agua se va poniendo más clara. Aquí podemos notar de que el agua ya está casi clara. Sin embargo, hay microburbujas dentro. La otra variable es analizar el generador de microburbujas Venturi y Venturi Vortex de manera separada. Y como variable de respuesta, pues el coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Este coeficiente nos permite obtener 2 parámetros importantes. El primero, los kilogramos de oxígeno que se pueden transferir al agua
durante 1 hora. Y la otra es los kilogramos de oxígeno que se pueden transferir al agua por unidad de energía en kilovatios. Esos 2 parámetros son muy importantes para medir el proceso de aireación. Resultados hasta la fecha. Bueno, el diseño del sistema de aireación se adaptó satisfactoriamente a las condiciones reales de operación. No existe una diferencia significativa en la transferencia de oxígeno con el generador Venturi y el Venturi Vortex, pero en un sistema real, para el Venturi Vortex hay una mayor población de microburbujas con el generador Venturi Vortex, permitiendo una mejor separación de sólidos y, claro, una mayor transferencia de oxígeno. Habría que hacer varias pruebas en un sistema real. Se evidencia producción de nanoburbujas remanentes durante el proceso de generación de microburbujas. Y por último, el proceso de aireación depende en gran medida del tiempo de renovación del agua. Este tiempo de renovación, pues, es básicamente o depende directamente del volumen de agua sometido a aireación y el caudal del agua con microburbujas que es retornado a través de la bomba. Trabajos a futuro. Evaluar el rendimiento de transferencia de oxígeno de manera intermitente en sistemas acuapónicos, es decir, con etapas de encendido y apagado de la bomba para ahorrar energía. Analizar la transferencia de oxígeno utilizando microburbujas de oxígeno en alta pureza. Estos sistemas utilizan un caudal o un flujo de aire muy pequeño, por lo que utilizar oxígeno podría ser viable porque el incremento de la transferencia puede ser hasta de un 400%. Evaluar el proceso de aireación y separación de sólidos en plantas de tratamiento de aguas residuales. Combinar la generación de microburbujas con ondas ultrasónicas para obtener nanoburbujas en altas concentraciones. Esta es una ayuda adicional para fraccionar esas microburbujas. Y bueno, finalmente agradecer a mis tutores y mentores, Mauricio Carmona García, Néstor Durango Padilla y el ingeniero Andrés Martínez Remolina. También quiero agradecer a mis profesores que desde el principio me ayudaron desde la Universidad de La Guajira, Luis Alejandro Ávila Lugo y Gabriel Ollaga Romero, que también han sido mis mentores aquí en La Guajira, y también a mis compañeros de investigación de maestría y doctorado que en todo el tiempo me han apoyado. De verdad, muchísimas gracias por escucharme y esto ha sido todo por hoy. Esteban, muchísimas gracias a ti por el tiempo y por tan valiosa información que nos has compartido a lo largo de esta tarde. Para nosotros, desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería, es un gusto, de verdad, tener todos estos espacios para que ustedes, los estudiantes de los diferentes programas de posgrado, nos puedan compartir qué son esas investigaciones que se realizan. Tenemos muchas personas que de pronto nos contactan queriendo formarse a nivel de maestría o doctorado, y realmente ellos, cuando se habla de tesis investigativas, no tienen como claro qué es lo que realmente investigan ustedes, las personas que están formándose a nivel de maestría, y creo que este es el espacio idóneo para mostrar todas esas temáticas que ustedes están realizando a lo largo de sus estudios de posgrado, y también que están soportados a través de los grupos de investigación, que en este caso a mí me complace decirles que los grupos de investigación que hacen parte de la División de Ingeniería siempre están, digamos, avalados, han estado avalados por conciencias en las más altas categorías, y para nosotros eso es un orgullo tener estos programas o estos grupos de investigación avalados en las más altas categorías. Así que, Esteban, una vez más quiero agradecerte por tu espacio y por la temática tan importante pues que nos has compartido. Vemos en el chat, y también aprovechamos este corto espacio, Esteban, para saludar a las personas que han estado conectados durante tu permanencia. De hecho, está ahí tu cotutor, el ingeniero Néstor Durango, que también está participando activamente en el chat, y otras personas, digamos, estudiantes también de posgrado, que nos están dejando diferentes comentarios. Quiero leer algunos cuantos como para compartírtelo, Esteban.
Dice Johnny Bustillo, un buen trabajo, Esteban, la verdad bastante interesante y muy aplicado a la situación prácticas y reales. Creo que todo lo notamos y la verdad que sí. Omar también nos dice felicidades, qué gran aporte a La Guajira, orgullo. André Felipe Martínez, un trabajo pionero a nivel nacional. Excelente trabajo, Esteban. John Dita nos dice, ¿utilizaste alguna técnica experimental para la medición del tamaño de burbujas, Esteban? Bueno, ese es otro trabajo a futuro porque es necesario utilizar técnicas microscópicas para medir el tamaño de microburbujas. Sin embargo, nos enfocamos fue en la transferencia de oxígeno para estos sistemas. Ya la medición se utilizarían unas técnicas avanzadas y sofisticadas, pues estarían para trabajos futuros. Perfecto. También aprovechamos para saludar a Wilson Guillín, que también es estudiante de nuestros posgrados. Daniel, que dice, excelente trabajo, Esteban. La verdad, a todas las personas que se han conectado y que han seguido la transmisión de este evento, les agradecemos por su participación y también a aquellas personas que seguramente estarán conectados y viendo estos videos posteriormente. Así que, Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Natalia, por la invitación y un saludo a todos. Bye, bye. Saludos, Esteban. Muchas gracias. Y siguiendo con la programación, quiero contarles que, bueno, ya tenemos aquí el primer estudiante de maestría, ahorita en la jornada de la tarde. Ahora seguimos con una estudiante del doctorado en ingeniería mecánica, pero antes de darle paso a la estudiante, quiero invitar al ingeniero Antonio Bula, que es el director del Departamento de Ingeniería Mecánica y que adicionalmente es tutor de la estudiante Blanca Foliaco. Así que, ingeniero Antonio, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación y es usted la persona idónea para presentar a la estudiante Blanca Foliaco, así que adelante. Natalia, muchas gracias por la invitación y la verdad que para mí es muy agradable pues venir a presentar a Blanca Foliaco, quien ha estado trabajando conmigo en la parte de eficiencia energética, pero vista desde un punto de vista diferente a lo que comúnmente se ha trabajado. Usualmente cuando hablamos de eficiencia energética, específicamente en el área de equipos de refrigeración, se ha pensado siempre en equipos que hacen variación de velocidad para controlar flujo másico, principalmente, y con eso se logran unos ahorros energéticos muy interesantes. Se han trabajado también en nuevos tipos de refrigerantes, cómo minimizar las pérdidas en rozamiento. En eso, pues digamos que ya estamos en lo máximo porque ya no se están utilizando rodamientos mecánicos, sino que se están utilizando equipos de levitación magnética, por medio de los cuales se elimina totalmente la fricción y lo que queda pues simplemente son otros efectos relacionados con los elementos magnéticos de por sí. Se tienen sistemas de control mucho más precisos. O sea, hemos ido mejorando todo el sistema en general. Pero hay unos equipos o una parte de los equipos o de este sistema que todavía no ha sido o no lo hemos mirado en detalle y son en sí los que se encargan de llevar a cabo el proceso físico de conversión de energía. En este caso, nosotros estamos transfiriendo la energía desde el refrigerante hacia los fluidos. Con Blanca lo que estamos trabajando específicamente es la forma de poder llevar a cabo una reconfiguración en línea en donde los evaporadores puedan mantener sus máximas eficiencias de transferencia de energía y con ello reducir la cantidad de energía que se utiliza para los sistemas de bombeo de estos refrigerantes y eventualmente también reducir la cantidad de masa de refrigerante que se pudiese necesitar. Entonces, digamos que ha sido una aproximación diferente a lo que se ha trabajado, en donde lo que se busca es entrar directamente al fenómeno de transferencia de calor por cambio de fase en los refrigerantes. Ya Blanca ha tenido la oportunidad de presentar sus trabajos en un par de ponencias previas a la pandemia. Lamentablemente con esta situación pues se perdieron, o no se han perdido, se han atrasado algunas oportunidades que esperamos que se puedan retomar prontamente, tan pronto las personas estén vacunadas. Sin nada más que decir, pues Blanca, adelante para que hagas tu presentación ya tú misma sobre la parte correspondiente a lo que es tu fuerte, la parte de reconfiguración de equipos de refrigeración. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias, Natalia. Y pues,
Muchas gracias a todos por darme esta oportunidad. Para los estudiantes de posgrado generales, muy importante la divulgación de nuestro trabajo. Entonces, bueno, voy a empezar a explicarles el trabajo. Como ya les dijeron, el programa es doctorado en ingeniería mecánica y el título de mi tesis es Desarrollo de un modelo dinámico de un ciclo de compresión de vapor aplicado a un chiller centrífugo con evaporadora configurable, que en una traducción mucho más corta sería lo que acabó de explicar el ingeniero Bula, pero yo voy a tratar de explicarlo en otros términos. Y mi tutor, que es pues, el ingeniero Antonio Bula, que acaba de hablar con ustedes. Entonces, he desarrollado la presentación en varias partes. Voy a empezar por explicar qué es un chiller, porque muchas personas realmente no están relacionadas con este término. Luego está la justificación, el estado del arte, los objetivos, la metodología y los resultados proyectados, que son como las partes en las que se divide cualquier proyecto de investigación. Pero además le puse otros títulos, por ejemplo, la justificación es para qué vamos a estudiar los chillers, porque es importante. ¿Qué se ha hecho hasta ahora concerniente a este trabajo con los chillers? ¿Y qué espero exactamente de mi tesis y además cómo lo voy a hacer? Sería básicamente. Entonces empecemos con los chillers centrífugos. Mucha gente me ha preguntado, ¿pero qué es un chiller? Entonces, la gente de pronto no sabe el término chiller, pero sí sabe de un equipo de aire acondicionado, porque todos en algún momento nos hemos visto un equipo de aire acondicionado o de refrigeración, desde la nevera que está en la casa hasta el mini split que tenemos en la habitación. Entonces, si ven este cuadro aquí, hay una oficina, adentro hay unas unidades y hay una unidad afuera. En un mini split, como el que tenemos en la casa, hay una condensadora en la parte de afuera y hay un evaporador con un blower en la parte de adentro. La relación entre los dos, o la conexión que hay entre los dos, es una tubería y por allí circula refrigerante, ¿cierto? En un chiller es un enfriador de agua, porque el chiller en sí, donde está el ciclo de compresión de vapor, está afuera. Y adentro hay unas unidades, pueden ser unas unidades centrales o pueden ser unos fan coils, y entre ellos no recircula refrigerante, sino agua. Es agua fría, entonces por eso es un enfriador de agua. Ahora, esas unidades que están adentro también las hemos visto cuando pasamos por un pasillo de un edificio y hay una puertica que dice UMA, unidad manejadora de aire. Allí está la unidad que básicamente es la que hace que el aire se enfríe, haciendo un intercambio con esa agua fría que nos da el chiller. ¿Listo? También podemos ver unas unidades fan coil, se llama, o incluso podríamos tener unidades muy parecidas a un mini split, pero que realmente lo que está recirculando es agua. El refrigerante recircula dentro del equipo en sí, lo que es el chiller. Los chillers son de muchos tipos, entonces tenemos chillers centrífugos porque el compresor es centrífugo, podemos tener chillers reciprocantes, podemos tener chillers de tornillo, scroll, que son más nuevos, y al mismo tiempo esos chillers pueden ser enfriados por aire o enfriados por agua, y eso se refiere al proceso de condensación que ahorita lo vamos a explicar, pero entonces lo básico es el chiller centrífugo, es un chiller cuyo objetivo es enfriar agua y que se maneja con un compresor centrífugo. Listo. ¿Qué pasa con estos chillers? Me ha dicho porque son importantes. Resulta que los chillers consumen hasta el 50% de la energía eléctrica de un edificio. No lo digo yo, hay varios estudios en los que se muestra que la energía eléctrica de un edificio puede ser entre 30 al 50% del total del edificio, y que esta energía además va en aumento, es decir, cada día hay más edificios, cada día la gente consume más. Imagínense, aparte de ese consumo, las emisiones de CO2 que va a haber también a futuro. La Agencia Internacional de Energía hizo una proyección y hacia el 2040 esas emisiones van a ser 1,5 por arriba de lo que son ahora.
y del 2000 al 2020 solamente aumentó medio punto. Entonces, hay que hacer más eficientes los equipos. Es necesario por factores económicos, gastamos energía y pagamos menos, y por factores ambientales. Pero me pueden decir, bueno, pero es que los chillers centrífugos son equipos muy eficientes. Sí, de hecho se habla en algunos trabajos de eficiencias de 80-88%, son muy eficientes. Pero esta gráfica que ven aquí es una gráfica basada en datos reales de un chiller de 550 toneladas de refrigeración que está en la Universidad del Norte, y son los datos de operación de un mes. Esas líneas azules son la carga, y la carga está relacionada con el agua fría que se le proporciona al edificio. Y la parte roja es la eficiencia, expresada en kilovatios hora por tonelada. Es decir, entre más alta esa eficiencia, quiere decir que gasta más energía eléctrica por tonelada de refrigeración. Entonces, esa línea roja, si observamos, se mantiene constante, más o menos como 0.5, lo cual es una eficiencia muy buena. Pero cuando las líneas azules están más abajo, son cargas más bajas, esa línea roja sube, es decir, tiene menos eficiencia cuando la carga es menor. Esas son cargas parciales. Entonces, ¿por qué sucede esto? Eso es una cosa que tenemos que averiguar y que tenemos que resolver. Es necesario mejorar la eficiencia, cargas parciales de los chillers centrífugos. Ahora ya delimitamos que son chillers centrífugos enfriados por agua. Estos chillers son los más populares, se usan muchísimo, por eso delimitamos a ese tipo de chiller. Entonces, vamos con los antecedentes. Entonces, esto tiene que ver con el estado del arte. Ese chiller que mostramos al principio sería este cuadradito que está en gris, y entonces tenemos un circuito en verde, que es el circuito que le lleva el agua fría al edificio, y un circuito en rojo, que es la torre de enfriamiento, que es necesaria para el circuito del condensador. Imagínense que hay una planta central de agua fría, entonces tenemos 3 chillers, tenemos 3 torres de enfriamiento. Resulta que el circuito que recircula el agua, el evaporador del chiller, esta parte que dice evaporador, ese se llama circuito primario. Y tenemos un segundo circuito, que es el que le lleva el agua al edificio. Entonces tenemos 3 bombas, al final, 3 bombas centrífugas para recircular el agua. Tenemos un circuito de torre de enfriamiento o de condensación, el circuito primario, que es para el chiller, y el circuito secundario, que es para el edificio. Entonces, al principio, esta planta funcionaba como funcionaban las neveras o como funcionaban los mini-splits. Cuando el equipo lograba llegar a la temperatura deseada o temperatura de set point, se apagaba. Después otra vez se volvía a prender, otra vez llegaba a la temperatura, se apagaba. Esta operación no es eficiente. Al principio teníamos que una planta trabajaba de esa manera, después dijeron, bueno, vamos a hacer el secundario variable. Es decir, la parte que recircula al edificio va a variar según la necesidad del edificio, así no se pierde energía, porque es que antes estaban enviándole la misma cantidad de agua siempre, y entonces a veces llegaba fría de nuevo al chiller, entonces eso no es eficiente. Luego dijeron, bueno, pero vamos a hacer el circuito primario también variable. Entonces, dependiendo de la carga, es la cantidad de agua que pasa por ese evaporador. Eso significa que esas bombas se le pusieron unos variadores de velocidad, entonces podíamos cambiar la velocidad de los flujos. Esto hizo que fuera más eficiente. Pero también dijeron, bueno, vamos a variar la capacidad del compresor. Entonces, había un sistema, existe todavía, el de los guide vanes, son unas paletas que están al principio y lo que hacen es regular los flujos de refrigerante. Luego se les empezó a poner variadores de velocidad, entonces tenemos un control también en el compresor. Regulamos velocidades en el compresor y regulamos flujos. Además de eso, se incorporaron sistemas de control más precisos.
se empezó a controlar de manera más eficiente la válvula de estrangulación, se pusieron otros tipos de válvulas, y al final, hacia el 2001, se empezó a pensar en que toda la planta fuera variable. Es decir, que tenemos variables de velocidad para controlar flujos de aire, flujos de agua, flujos de refrigerante, la velocidad del compresor, la capacidad de estrangulamiento, y además tenemos un sistema inteligente para saber cuándo debe aminorar la marcha el chiller, dependiendo de la carga que necesita. Y sin embargo, todavía sucede que a bajas cargas la eficiencia no es la misma que a cargas altas. Entonces, ¿cuál es el único dispositivo que no hemos tocado? Los intercambiadores. Podemos regular flujos, pero no hemos tocado la geometría de los intercambiadores. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si cambiamos esa geometría? El evaporador de un chiller de 550 toneladas, uno de los que está en la universidad, mide 4 metros. Eso quiere decir que no importa el flujo de agua que pase por ahí, siempre están los 4 metros, hay unas pérdidas de presión siempre. Eso incide sobre el compresor, que aunque sean magnéticos ahora, de todas formas hay una pérdida por fricción de ese flujo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo cuál es la necesidad, cuál es la problemática, empezamos a investigar sobre el estado del arte, qué se ha hecho en ese sentido. Entonces encontramos que lo primero fue optimizar con respecto a las temperaturas y la carga de refrigeración, que serían como las primeras etapas de optimización, y eso es lo que nos enseñan en un curso de termodinámica básica. Luego se empezó a variar la velocidad, que es lo que ya mencioné, y en la última década ya se empieza a pensar en las áreas de transferencia, es decir, sí hay un trabajo previo en la optimización de los sistemas térmicos de acuerdo al área de transferencia, pero todavía son áreas fijas. Simplemente se optimiza el equipo en la fase de diseño para que esas áreas produzcan las menores pérdidas. ¿Qué pasa si cambiamos esas áreas en la operación? Pues aquí hay una muestra de una búsqueda bibliográfica, hay mucha información al respecto y ya ahorita hablamos volvemos al estado del arte. Sabiendo eso, tenemos un objetivo general, cuál es desarrollar un modelo de transporte para un equipo enfriador de agua de tipo centrífugo, que es el chiller, enfriado por agua, y esto se refiere al condensador, con el fin de analizar el consumo energético en función de la variación de las características geométricas del evaporador. Esto quiere decir que el evaporador va a ser reconfigurable geométricamente y también delimita el alcance de mi tesis. Es decir, cuando yo termine mi tesis, los chillers no van a ser más eficientes, sino que por ahora mi tarea es desarrollar el modelo que me permita predecir qué va a pasar, cuál va a ser el consumo de potencia cuando yo cambie esas áreas en la operación. Para hacer esto necesitamos unos objetivos específicos. Entonces, tenemos 4 objetivos específicos. El primero es elaborar un modelo de todo el ciclo. Recordemos que es un ciclo de compresión de vapor aplicado a un chiller. ¿Es un chiller centrífugo? Sí, pero de todas formas el modelo será de un ciclo de compresión de vapor, que es la base de funcionamiento. Segundo es el modelo del evaporador, que va a tener áreas variables. Tercero y cuarto se refiere a la validación. Entonces, la primera validación es con un chiller que está en operación, de los cuales ya tenemos datos. Y la segunda validación, que también nos sirve para calibrar el modelo, es con un banco experimental. Resulta que el chiller que está en operación yo no puedo cambiarle las áreas. El evaporador es como vino de fábrica, yo no lo puedo cambiar. Mientras que para averiguar qué pasa cuando cambiamos las áreas experimentalmente, lo puedo hacer en un banco experimental. Lo puedo hacer por medio de la simulación y validarlo con ese banco experimental. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo primero es tomar ese ciclo del chiller centrífugo, y por eso está esta gráfica que era la que les había mostrado, y ese chiller que está allí, que nos muestra el evaporador y el condensador, yo lo esquematizo
en sus componentes principales más básicos. Son 4 componentes básicos. Son el condensador y el evaporador, el compresor y la válvula de expansión, o la forma como haga la expansión el chiller. A partir de eso yo puedo saber cuáles son mis variables de salida y de entrada. Por ejemplo, la potencia es una variable que yo quiero saber, es una variable de salida. Las temperaturas son unas variables de entrada. Entonces, después que esclarecemos esto, empezamos a modelar. Ahora volvemos con el estado del arte. Revisamos de nuevo el estado del arte y miramos qué tipo de modelos se han desarrollado para estos chillers. Para chillers centrífugos no hay mucha literatura. Hay unos trabajos muy relevantes, muy específicos a los parámetros físicos, y también hay modelos empíricos. Hay 2 grandes grupos de modelado. El modelo físico y el modelo basado en datos, que es empírico o semi-empírico. No importa el tipo de modelo que sea, la estructura siempre va a ser la misma. Una cajita donde está el modelo, donde entran las variables de entrada, vale la redundancia, entra la geometría, por ejemplo, y mis variables, y salen unas variables de salida. En mi caso, me interesa saber cuál es la potencia, cuál es el consumo, y además la temperatura de suministro, porque no me interesa tener un equipo que consuma poco, pero que no está entregando la temperatura de agua que necesitamos en el edificio. A partir de ahí, podemos escoger qué tipo de modelo vamos a usar. Esta ecuación que ven aquí es un modelo que ya desarrollamos para el compresor, para estimar la potencia del chiller en estado estable, y es un modelo semi-empírico que ya se ha trabajado. Para cada uno de esos dispositivos que están en este esquema, recuerden que son 4, hay que desarrollar un modelo. Entonces, te puedo elegir para el compresor, ya elegí que va a ser un modelo semi-empírico. Para la válvula de expansión tengo que escoger un modelo también, que también puede ser un modelo empírico. Para el condensador no es el enfoque de mi tesis, entonces puedo escoger un modelo LOMP que se basa en propiedades promedio. Para el control no está dentro del alcance de mi tesis analizar control detallado de un chiller, entonces también hacemos un modelo que relacione la carga con la variación de la velocidad. Ahora, para el evaporador, recuerden que va a ser un modelo de transporte, entonces lo primero que hacemos es analizar ese evaporador. Entonces este chiller de color verde que está ahí es el chiller centrífugo que está en la universidad, y estaríamos mirándolo de frente. Nos encontramos que la parte izquierda es el condensador y la parte derecha es el evaporador. Resulta que no es un evaporador cualquiera de tubo y coraza, como se colocan normalmente, sino que es un evaporador con una nueva tecnología que se llama Falling Film, que como la condensación en lámina, similar. No existen modelos para ese evaporador, por lo tanto nos toca construirlo. Entonces lo primero que uno hace es hacer unas suposiciones y hacer de la forma más sencilla ese evaporador. Si lo colocamos aquí, pues tendríamos agua que entra, que son estos tubitos rojos, entra caliente supuestamente 12 grados, y sale fría, que debe salir a 7 grados o las condiciones que yo necesite. Y el refrigerante entra por arriba y sale por arriba también. Entonces sería un intercambiador de flujo cruzado. O, haciendo más suposiciones, podríamos incluso decir que es a contracorriente, que es lo que varios autores hacen. Entre más se simplifique, pues es más fácil modelar. El modelo del evaporador, que es un modelo de transporte, de todas formas va a estar basado en estas ecuaciones que son balance de masa y balance de energía. De acuerdo a las suposiciones que yo haga, a la geometría, entonces voy a tener otro tipo de ecuaciones, pero a partir de estas. Ya lo demás es la forma de resolverlo, que son métodos numéricos y que son muy variados. Aquí coloco unos ejemplos y yo decido también cómo resolverlos, si será explícito o será implícito. Ahora,
En cuanto a las validaciones, una primera parte es el chiller operativo, de 550 toneladas, es el chiller que le proporciona agua fría precisamente al edificio de ingeniería, que es el bloque K. Y además, este chiller es muy especial porque tiene dos sistemas de control, uno por variador de velocidad y además por las paletas rotativas, las inlet guide vanes. Y las gráficas que ven son datos que ya tenemos, datos de operación que corroboran el funcionamiento del chiller y una primera validación con datos reales, que es la parte que está en rojo y negro. Hay que seguir trabajando en este modelo, pero se han conseguido buenos resultados. En cuanto al banco de pruebas, y esa es la fase en la que estoy ahora, ahí aparece el prototipo en su fase de diseño y tal como se ve ya después de construido, ya se encuentra en sitio y me dispongo a empezar las pruebas experimentales. Y el esquema, básicamente el equipo me sirve para estimar el consumo que hay en el compresor cuando yo varío flujos, varío temperaturas, es decir, varío la carga, y además varío la geometría del evaporador. Entonces, este banco de pruebas es importantísimo y es muy valioso para la parte de calibración del modelo y validación. Los resultados esperados, pues, aporte al estado del arte. Como les dije, no hay mucha literatura en cuanto a chillers centrífugos, mucho menos con ese tipo de evaporador. El aporte tecnológico, y además hay muchas líneas, digamos que esta línea de investigación abre muchas más. Por ejemplo, hay que desarrollar el modelo también el condensador, que no lo estamos tocando. Hay que incorporar esta tecnología, este chiller, a una planta central. Hay que hacer el diseño conceptual del intercambiador, porque este es solo un modelo, todavía no sabemos cómo va a funcionar. Y además hay que analizar cuál sería el sistema de control idóneo para este cambio de área. En cuanto a las publicaciones, hay una lista de todas las publicaciones que yo espero podrían salir como resultado de este trabajo, y hay dos publicaciones ya de ese trabajo publicados. Uno es un artículo de conferencia y otro es un artículo científico en la revista Energys. Y bueno, eso sería todo, y si tienen preguntas estoy atenta. Gracias. Gracias a ti, Blanca, por haber aceptado también la invitación en la tarde de hoy. Me encanta que en estos espacios podamos compartir las experiencias, no solamente en el tema investigativo, sino también ustedes como estudiantes. Y ahí yo quisiera arrancar con esa primera pregunta para ti, Blanca, como estudiante de doctorado. ¿Tú qué consideras que ha sido, digamos, clave en tu experiencia académica? ¿Qué resaltas tú de la universidad que ha aportado a ti valioso para todo este proceso académico? Laboratorios, profesores, ¿cómo ha sido esa experiencia y qué es lo que tú más resaltas? Muchísimo. Antes de ingresar al programa de doctorado, yo tenía experiencia laboral, pues con chillers también. Yo siempre he trabajado con chillers en esta área, y entonces no tenía esa preparación, ese entrenamiento académico. Entonces, entrar acá sí me ha abierto muchas posibilidades, sobre todo, no solo bajo la tutoría del profesor Antonio Gula, de todo el profesor Mauricio, todos los profesores y además mis compañeros. Es un mundo muy diferente, pero que da muchas herramientas, que uno cree que puede separar la parte académica de la parte que uno le llama campo, y no es así. Si yo quiero volver algún día a esa parte de práctica en campo, estas herramientas me van a servir muchísimo. Y también lo contrario, también esas herramientas que aprendí allá me han servido aquí, pero los recursos que hay en la universidad han sido valiosísimos. Laboratorios, biblioteca, hay muchísima literatura. El hecho de que es
es posible encontrar muchísima información por medio de las bases de datos que tienen. Digamos que la universidad ha hecho un buen trabajo, se interesa muchísimo en que nosotros estemos unidos a la comunidad científica, a las bases de datos internacionales. Sí, estoy muy agradecida. No, la verdad es que para nosotros es muy interesante y a mí me gusta que los mismos estudiantes puedan también compartir esa experiencia, ¿sabes? Porque es de ahí que las personas pueden nutrirse y pueden revisar cuando están pensando en formarse de verdad a nivel de posgrado y tienen de pronto muchas dudas. Pienso que estos espacios son muy buenos también para que a través de esa experiencia de ustedes como estudiantes puedan ser transmitidos a todas las personas que como tú en algún momento cuando estabas iniciando este proceso, ellos también puedan, digamos, tomar una excelente decisión. También hay que recordarle a todas las personas que digamos, quieren realizar en algún momento de pronto estudios de doctorado, que los estudiantes que dentro de la división de ingeniería realizan maestrías investigativas tienen la posibilidad de que se les homologue cursos y de esta manera puedan realizar los estudios de doctorado en menor tiempo. ¿Ya? Eso es una característica o un tema que nosotros manejamos al interior de nuestra división y que es importante que todas las personas lo conozcan. Al igual que varias personas en el chat, Blanca, quiero unirme a esas felicitaciones y a esos comentarios tan positivos. De verdad que es de mucho orgullo para nosotros desde la dirección de posgrado tener estudiantes que como ustedes puedan hacer unos aportes significativos a la sociedad. Así que como las personas, por ejemplo, destaco, por ejemplo, el comentario de Rafael, dice excelente trabajo Blanca, muy bueno que esta temática de investigación se esté desarrollando en Uninorte. Luz Ahumada también, muy interesante tu trabajo Blanca, felicitaciones, excelente trabajo Blanca, muy interesante el tema de investigación y al igual que ellos Blanca, quiero felicitarte y quiero también agradecerte por este espacio y por haber designado esta tarde para nosotros y compartir tu tema de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia. Y quisiera resaltar también que no es solo la divulgación de nuestro trabajo como estudiantes, sino que al mismo tiempo se hace un trabajo importante en cuanto a la incorporación de las mujeres a ciencia y tecnología, para que sepan que muchas pueden hacer un doctorado, ¿sí? Que no es exclusivo de hombres. Bueno, muchas gracias. Es, Blanca. Excelente tu comentario y tu cierre, me encanta. Así que muchas gracias a ti por el espacio. Bueno, y seguimos con la jornada de la tarde, ya para, digamos, cerrar la última intervención. Yo quisiera invitar nuevamente al coordinador académico de la maestría y el doctorado en ingeniería mecánica, el ingeniero Mauricio Carmona. El ingeniero Mauricio Carmona también es profesor de tiempo completo del departamento de ingeniería mecánica y pues ahora mismo se desempeña como coordinador todos los temas, digamos, administrativos que ustedes tengan algunas inquietudes de índole administrativo, van a poder manejarlas conmigo y todos los temas de índole académico podrán trabajarlos a través pues, de la asesoría del ingeniero Mauricio. Les voy a contar brevemente por qué hemos querido este espacio o asesoría académica que lo hemos llamado y es precisamente para contarles a todos ustedes cuáles son exactamente los posgrados de ingeniería mecánica que están en este momento con inscripciones abiertas. Y también recordarles que las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 31 de mayo. Y adicionalmente decirles a todas las personas que han participado de este evento del Research Day que inició el día de ayer y que estaremos hasta el día viernes, que todas las personas que se inscribieron al evento podrán quedar exentas del pago de la inscripción. Entonces, eso es un punto muy importante porque nosotros ya estamos preparando absolutamente todo para el inicio de nuestros
Buenas tardes nuevamente. Hemos tenido unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos resolviendo todo para poder integrar nuevamente en la tarde de hoy al ingeniero Mauricio. Les comentaba que este espacio es precisamente para que todas las personas que estén interesadas en formarse a nivel de posgrado puedan escuchar las características que tienen estos programas y adicionalmente podamos resolver cualquier inquietud de índole administrativa o académica. La parte administrativa la van a poder resolver conmigo y la parte académica la van a poder resolver con el ingeniero Mauricio Carmona, que es el coordinador académico de la maestría en Ingeniería Mecánica y el doctorado en Ingeniería Mecánica. Mauricio, nuevamente bienvenido a esta tarde, a esta jornada y, como decía, a este espacio de asesoría personalizada de toda la parte académica de los posgrados del Departamento de Ingeniería Mecánica. Natalia, buenas tardes otra vez. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio que nos dan para compartir entonces esta experiencia, para compartir las experiencias que hemos tenido nosotros en la investigación, alumnos, profesores. Bueno, ha sido un espacio donde hemos visto un poco sobre las diferentes áreas en las que nosotros realizamos investigación, un poco de todo en realidad, y bueno, son muchas otras cosas en las que nosotros trabajamos, muchas otras cosas en las que investigamos. Y bueno, gracias de nuevo por la invitación para poder compartirles esta información. Bien, tengo aquí una presentación que la utilizaré como guía sobre lo que nosotros tenemos en los programas de posgrado en Ingeniería Mecánica. Pues el contenido de la presentación, aunque puedo interrumpirla en el momento en el que sea necesario para contestar preguntas o inquietudes, el contenido es mostrar lo que es el Departamento de Ingeniería Mecánica, los aspectos relevantes de los programas de doctorado y maestría en Ingeniería Mecánica, una presentación general del programa de maestría y otra presentación general del programa de doctorado en Ingeniería Mecánica. Pues en general, bueno, estamos aquí en Barranquilla, la Universidad del Norte en Barranquilla. Esta es una visión de nuestro campus, una visión general, un campus que ha sido galardonado por el manejo, por ejemplo, de sus áreas, de sus residuos, etcétera. Pero pasando ya hacia la parte del Departamento de Ingeniería Mecánica, pues tenemos 3 programas. Un programa en pregrado en Ingeniería Mecánica, que ha sido uno de los programas más antiguos es uno de los programas más antiguos de la universidad. Y pues hemos tenido diferentes acreditaciones, por ejemplo, por el Consejo Nacional de Acreditación, que ha acreditado 3 veces al programa. Actualmente nos encontramos en un proceso de renovación de esa acreditación, y así como acreditaciones internacionales en las que, por ejemplo, la acreditación ABET, que es una acreditación internacional que ha recibido el programa de Ingeniería Mecánica. Pasando ya a los posgrados, pues tenemos 2 programas. Uno de ellos es una maestría investigativa en Ingeniería Mecánica. Tenemos una población actual de 24 estudiantes aproximadamente, y con unos egresados, aproximadamente unos 115 egresados desde que empezamos. Esta maestría recibió la acreditación por alta calidad del CNA en el 2017 y estamos ahora a puertas de empezar entonces ese proceso de nuevo de reacreditación. Con el doctorado también tenemos una acreditación de alta calidad por parte del CNA. Somos el primer doctorado en ingenierías en la universidad de obtener esta certificación por parte del CNA.
Somos el único doctorado en ingeniería mecánica en el país que tiene la acreditación de alta calidad. El programa inició en el 2008, el programa de doctorado, mientras el de la maestría inició en el 2001. Como ven, entonces ha sido como una secuencia. Inicialmente teníamos entonces teníamos inicialmente entonces el desarrollo del programa de pregrado. Seguido entonces hubo la necesidad de empezar con el programa de maestría y continuamos entonces con ese programa. Debido a ciertas condiciones que en la industria local se requería de la formación de profesionales a este nivel. Y posteriormente, una vez empezado, bueno, 7 años después, inicia el programa de doctorado, fruto también de la investigación, al encontrar entonces que esos frutos de la investigación requerían un programa todavía más especializado y se crea el programa de doctorado. Desde ese entonces hasta el día de hoy se ha venido trabajando de una manera muy juiciosa hasta que hemos obtenido, como lo decía ahora, el primer doctorado en ingeniería mecánica. Pues para mí es un orgullo decir que tenemos esa acreditación por parte del CNEA. No sé, Nata, si tengas compartir alguna pregunta o... No, en este momento, sencillamente mencionarle también a toda la audiencia que al igual que los programas del Departamento de Ingeniería Mecánica están, digamos, ya con acreditación de alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditación, es un punto, Mau, que quiero destacar, y es que al interior de nuestra división estamos trabajando fuertemente por esas acreditaciones en todos nuestros programas. Y eso básicamente resume una acreditación, y un título de esto resume la calidad no solamente de la institución, de la infraestructura física, sino también del cuerpo docente, que estoy segura que posterior a tu intervención en alguna parte de ella vas a comentarnos acerca del cuerpo docente, ¿cierto? Sí, así es. Un poco más adelante hablaremos sobre eso. Perfecto. Gracias. Bueno, precisamente aquí hacemos, digamos, que un primer vistazo de lo que es el cuerpo docente. Nosotros tenemos 2 grupos de investigación asociados a nuestras labores investigativas. El grupo de investigación en materiales, procesos y diseños, GIMIP, un grupo categoría A1, catalogado así por Colciencias, y el grupo de investigación en uso racional de la energía y medio ambiente, UREMA, también grupo catalogado A1 por Colciencias. Tenemos esos 2 grupos. Aquí tenemos los integrantes, profesores integrantes a este grupo de investigación y sus líneas de investigación. En el departamento tenemos 17 profesores, 12 de ellos con doctorado, 5 de ellos con título de maestría. Estaremos en la vinculación pronta de otros otros profesores que han ido a formarse en el exterior y han venido y prontamente estarán incorporándose entonces en estas labores de investigación. Es importante decir que estos grupos siempre han estado en esta categoría, la máxima categoría que otorga Colciencias desde que se creó históricamente la categorización de grupos por Colciencias. Desde ese entonces, mucho tiempo atrás, tal vez unos 20 años atrás, estos grupos han venido ocupando las primeras categorías en Colciencias, desde muy temprano, desde su fundación. ¿Qué tiene el Departamento de Ingeniería Mecánica? Pues, bueno, tenemos una buena relación con la industria, especialmente con la industria local. Hemos desarrollado proyectos importantes, universidad, empresa. Hemos sido pioneros a nivel nacional con este tipo de actividades. Desafortunadamente, con la entrada de la pandemia, pues tanto las empresas como nosotros nos hemos visto obligados a contraernos un poco. Estos proyectos, algunos se han dejado de ejecutar, pero bueno, esperamos que en algún momento podamos retomar otra vez a la normalidad y poder retomar entonces fuertemente nuestras actividades de consultoría y desarrollo. Entonces, por ejemplo, en industria local, por ejemplo, con ACESCO, hemos trabajado con Argos, con el Centro Oftalmológico Carriazo, con Procaps, con Promigas, con Cerrejón, con Cerro Matoso. Esto por mencionar algunas de las industrias en las que hemos trabajado
y como ven, pues es industria que por lo menos a nivel regional tiene un alto impacto, y esta industria también a nivel nacional tiene un gran impacto con nosotros. Hemos trabajado, por ejemplo, en áreas energéticas, el área energética de energía, de la cual se han producido laboratorios, y esos laboratorios han llevado digamos que al desarrollo de tesis. Estos son algunos de los laboratorios que tenemos en el Departamento de Ingeniería Mecánica, algunos de ellos laboratorios destinados exclusivamente para la investigación. Ha sido un esfuerzo bastante grande de parte de la universidad, de la planta profesoral, para obtener equipos especializados que no se utilizan digamos que en el desarrollo de la academia de pregrado, sino que se utilizan para investigación. Este es el caso de la cámara de niebla salina, esta máquina, la máquina de fatiga que tenemos allí. Aquí hay un centro, si me permite un momento, este que está aquí es un gasificador de biomasa, que son equipos entonces que se utilizan exclusivamente para la investigación. Este es el laboratorio, por ejemplo, de microalgas. Escuchábamos esta mañana entonces a la profesora Virginia Paredes hablar sobre este tipo de investigaciones. Y este otro laboratorio que tenemos, por ejemplo, en energía solar, es el tema en el cual yo trabajo actualmente, relacionado entonces con la utilización de energía solar y almacenamiento de energía térmica. Tenemos también un laboratorio acreditado por la UNAC. Eso nos permite entonces dar atención a la industria y emitir entonces certificaciones. Es un laboratorio de apoyo hacia la industria. Si bien normalmente se utiliza para consultoría, los estudiantes de maestría y doctorado pueden utilizar este tipo de laboratorios y este tipo de infraestructura para desarrollar sus proyectos de tesis. Algunos de ellos los han utilizado. Aspectos relevantes de los programas de doctorado y maestría en ingeniería mecánica, que ha sido fruto de la trayectoria de investigación. Tanto la maestría como el doctorado han sido resultados de esa labor investigativa. No fue forzado la creación de estos programas. La maestría se dio debido a la necesidad de tener profesionales especializados en este tema, y el doctorado debido a la necesidad de plasmar las diferentes investigaciones que se tenían en el ámbito de ingeniería mecánica en esta región. Hemos articulado la maestría y el doctorado de una manera adecuada, de tal forma que el estudiante que termine la maestría en ingeniería mecánica puede dar paso al estudio del doctorado en ingeniería mecánica de una manera perfectamente articulada. Sería como el inicio de su formación de estudio doctoral, y eso lo hemos diseñado de esa forma para que el estudiante complete su carrera académica, si ese es su deseo y si esa es la posibilidad que se tiene, que complete la formación académica completa en los 3 niveles, pregrado, posgrado a nivel de maestría y doctorado, que serían los estudios de tercer ciclo. Tenemos una alta relación universidad-empresa-estado. Participamos en consejos, comités, asociaciones. Algunos de nuestros profesores, por ejemplo, un profesor pertenece a la sala CONACES. Tenemos 2 profesores que son pares de ABET, que es una institución muy importante de acreditación a nivel internacional. Tenemos miembros de las salas de diferentes trabajos de ASME, etcétera. Tenemos una participación importante en consejos. Tenemos un desarrollo de alianzas y redes estratégicas, gestión de fondos para financiar proyectos y estudiantes. Esto ha permitido, por ejemplo, el hecho de promover que los estudiantes tengan de alguna forma una ayuda económica para que ellos puedan completar sus estudios. Eso promueve la inserción laboral cuando se trabaja en diferentes actividades de universidad, empresa, estado. El desempeño de los egresados, una de nuestras grandes cualidades,
y nuestras cartas a mostrar también ese alto desempeño de nuestros egresados que se han vinculado en universidades generando impactos regionales importantes. De esa forma, cuando nosotros consultamos en diferentes universidades aliadas, por ejemplo, escuchábamos esta mañana, por ejemplo, a un estudiante de la Universidad de Córdoba, teníamos estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de La Guajira. Cuando estos estudiantes regresan a su universidad de origen, pues tiene un impacto importante en la región. Algunos egresados se han vinculado en el sector industrial, algunos han fomentado, por ejemplo, la investigación en este ámbito, en empresas importantes como Promigas, como Procaps, ese tipo de experiencias que han, por ejemplo, entonces permitido el desarrollo del ámbito investigativo en cada una de esas empresas. Tenemos un programa de asistencia graduada. ¿En qué consiste? Cuando el estudiante de nosotros entra a un programa de maestría o de doctorado en ingeniería mecánica, ese estudiante tiene la posibilidad de impartir algunas horas cátedra con nosotros, dependiendo de la oferta y de la demanda que tengamos en el semestre, y puede tener esa experiencia entonces de ser profesor catedrático con nosotros. Eso le ayuda al estudiante de manera económica, pero también le imparte a esa educación integral que queremos nosotros para el estudiante. Entonces, en ese sentido, el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar también su capacidad docente con nosotros. Y, por ejemplo, en el caso del doctorado, la obligatoriedad de la pasantía internacional y los constantes seminarios de investigación que desarrollamos. Bueno, en este tiempo con la pandemia ha sido más difícil, pero con estos seminarios de investigación que nosotros desarrollamos, este mismo seminario que nosotros estamos desarrollando en este momento, hacen que la interacción internacional le den cierta visibilidad a nuestro programa. Estos son los profesores adscritos al posgrado. Tenemos profesores egresados en su mayoría, bueno, de hecho, todos los que están aquí son profesores egresados en universidades internacionales, México, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Bélgica, España. Y profesores con diferente perfil, con capacidades, por ejemplo, para hacer investigación en diferentes ámbitos. Ciencias de la ingeniería, ingeniería mecánica, energías renovables, eficiencia energética, ciencias de los materiales, ingeniería química, fabricación, modelación. Todos estos profesores entonces están adscritos al programa de posgrado. Tenemos una relación importante con profesores internacionales. Estos son algunos de los profesores que nos han visitado en seminarios internacionales. Hasta la fecha, por ejemplo, tenemos una fuerte visita de profesores de Estados Unidos. 13 profesores de Estados Unidos nos han visitado impartiendo, por ejemplo, seminarios y talleres. Algunos de ellos nos han impartido cursos y hemos intentado, digamos, que abarcar un poco sobre todas partes en el mundo, abiertos también a la posibilidad de ir a otras partes diferentes a las que ya hemos ido. Tenemos una concentración importante en Estados Unidos y en España, muy seguramente debido a nuestra propia formación, en la cual entonces tenemos esos vínculos muy estrechos entonces con ellos. Referente a nuestros estudiantes, otra de nuestras grandes ventajas, muy afortunadamente, orgullosos de nuestros estudiantes, a pesar digamos, de la exigencia que tenemos entonces en este programa, ellos hacen que tengamos éxito en este quehacer. Nuestros estudiantes en la modalidad virtual pues siguen trabajando, pero cuando tenemos la posibilidad de tener trabajos presenciales, lo que sucede es que estos estudiantes tienen la oportunidad de estar en un espacio físico en la universidad. Se le designa un espacio físico, normalmente un área de trabajo, donde hay unas salas exclusivamente de trabajo para estudiantes de posgrado. La maestría en ingeniería mecánica, como les mencionaba entonces, surgió a partir del 2001. Es una maestría con carácter investigativo. Eso significa que el propósito de hacer esa maestría
es obtener el título a partir de una tesis que, por la definición que se tiene por una maestría investigativa, es un profesional que tiene la capacidad de apoyar en una investigación. Entonces, el estudiante se le exige realizar entonces una tesis. Este programa tiene una duración de 1 año y medio. En ese año y medio se espera entonces que el estudiante termine su tesis de maestría. Si el estudiante entonces al final del año y medio, por alguna razón, no ha terminado su tesis de maestría, la universidad otorga un semestre adicional que no involucra una matrícula financiera, sino que se le entrega ese semestre adicional para que termine su tesis de investigación. El objetivo general de la maestría, digamos, es formar profesionales en ingeniería en la aplicación, que enfoquen a solución de problemas, involucrando conocimientos avanzados que permitan realizar trabajos de investigación y desarrollo. Entonces, ese es como el enfoque es el que se le da al estudiante. Él no requiere generar un nuevo conocimiento, pero sí es necesario que sea un profesional capaz de utilizar herramientas y técnicas para la solución de problemas complejos. En su plan de estudio, el estudiante lo tiene que hacer en 1 año y medio. En ello ve unas asignaturas nucleares, que son diseño de experimentos, matemáticas aplicadas y fundamentos de mecánica computacional. También tiene la necesidad de aprobar 3 asignaturas referente a ciertos énfasis o cursos selectivos y además desarrollar un trabajo de tesis en los 3 semestres en los que está, adicional a un periodo de gracia que se le concede si no ha terminado entonces ese programa. ¿Qué hacen nuestros egresados? En general, digamos que la distribución en género es 14% mujeres, 86% hombres. Esto obedece también a la tendencia nacional e internacional de lo que es nuestra profesión en la ingeniería mecánica, en la cual aproximadamente el 89% son profesionales hombres y el 11% son profesionales mujeres. Entonces, siguiendo esa tendencia, pues nosotros también tenemos esa tendencia en nuestros programas. En general, queremos tener, digamos que más presencia femenina en nuestro programa. Actualmente tenemos una presencia importante, adicional entonces en nuestras cifras, que nos ha permitido aumentar un poco más arriba del promedio general nacional. Sin embargo, pues seguimos teniendo esa misma tendencia, que es una característica natural entonces en nuestra profesión. Aproximadamente el 35% de los egresados continuaron con estudio de doctorado. 37% de los egresados están vinculados como profesores de universidades. El 49% de los egresados están laborando en la industria. Cuando nosotros hacemos entonces el seguimiento de qué tanto la empleabilidad en los profesionales de nuestra maestría, los indicadores muestran que superamos el 95% de empleabilidad. Entonces, consideramos que realizar un estudio de maestría le da un beneficio en términos de empleabilidad a los profesionales. Bueno, en general esto es, digamos que la distribución del estado laboral entonces de nuestros egresados. Aproximadamente entonces esto sería como la distribución entonces, por ejemplo, en cargos profesionales senior, coordinador, supervisor, gerente, profesional junior y jefe. Frente a los egresados, estos son algunos de los egresados. De hecho, estos son los primeros 14 egresados que tuvimos, por tener una muestra de los egresados. Algunos de ellos trabajan en universidades, en centros en universidades donde participan en grupos de investigación. Otros de ellos han dedicado su labor hacia la industria. Estos son algunos de los egresados que nosotros tenemos. Pasantías internacionales, de los 23 egresados que nosotros tenemos en la actualidad, 8 han hecho pasantías en Estados Unidos, 2 en México, 2 en Chile, 2 en Brasil, 8 en España, 1 en Australia.
de nuevo, entonces se concentra mayoritariamente en España y en Estados Unidos, seguramente por nuestra propia afinidad en nuestros estudios y contactos con estos centros de investigación, pero estamos abiertos también a realizar diferentes pasantías en otras partes del mundo. Las publicaciones que tenemos, aproximadamente 92 publicaciones con los egresados, el 44% ha sido ICQ1, que es una clasificación muy importante, y 19% ICQ2. Eso muestra que superamos el 50%, 63% entre publicaciones de alto nivel ICQ1 o ICQ2. Lo importante es que, digamos que los 49 matriculados que ha tenido el doctorado, se han retirado 4, 3 de ellos con intenciones de reingreso. El otro estudiante retirado se fue a hacer estudios de doctorado en el exterior y no continuaría con nosotros. Tenemos activos 22 estudiantes, de los cuales 7 están en este periodo de gracia donde están culminando su tesis y 2 de ellos están en pasantía. Aunque están matriculados en pasantía, no tenemos ningún estudiante actualmente en el exterior. Por motivos de la pandemia, hemos decidido que los estudiantes postergarán sus salidas al exterior o algunos realizarán incluso las pasantías de manera virtual. Tenemos 23 egresados, de los cuales 6 trabajan en industria, 16 trabajan en centros educativos y uno de ellos trabaja en una idea de innovación propia. Importante también decir entonces que de las publicaciones que tenemos, el 41% de esas publicaciones la hemos hecho con estudiantes y egresados, que el 65% de nuestras ponencias las hacemos también con estudiantes o egresados, el 20% de los libros escritos también, 17% de los capítulos de libro escritos, 5 software registrados, el 60% con estudiantes y egresados, y de las 10 patentes aceptadas, el 30% con estudiantes y egresados. Y pues eso sería todo, Nata, de lo que quería compartirles en este día. Si hay alguna pregunta que quisieran. Sí, muy completa la presentación que nos has compartido. Tú hablabas de un punto muy importante y yo quería pues ahí que como resaltarlo nuevamente, y es el tema del rol o el papel que juega tan importante la empresa con la academia y todos esos proyectos de investigación que van relacionados también con las industrias que actualmente tú mencionabas, por ejemplo, Cerrejón, Cerro Matoso, otra que mencionabas era la clínica Carriazo, ¿cierto? Sí. Exactamente, y todas estas industrias, lo traigo a colación, Mau, porque muchas veces las personas cuando, digamos, indagan acerca de los programas investigativos tienen como una percepción sobre que este tipo de programas son exclusivos para personas que desean posteriormente obtener un título o un trabajo en alguna institución de educación superior y no lo relacionan muchas veces con poder laborar o trabajar en la industria o en algún sector. Entonces, quisiera que tú ahí como que nos ampliaras o nos comentaras para esas personas que de pronto piensan que una maestría de corte investigativo solamente es para aquellas personas que quieren ser profesores, por lo menos. Entonces, digamos, amplíanos un poco allí y coméntanos por qué no solamente este tipo de programas de corte investigativo van a este perfil en particular. Gracias, Natalia. Bueno, pues si bien es una de las grandes opciones cuando uno estudia una maestría investigativa, seguir por el lado de la academia, no es el único camino, ni tampoco el único resultado que uno podría obtener. Hoy en día, la industria global se está volcando a contratar este tipo de perfiles de gente que ha realizado maestrías profesionalizantes y maestrías investigativas en su
digamos que en sus propias contrataciones. ¿Por qué? Porque una maestría investigativa, por ejemplo, le otorga al estudiante una capacidad de análisis superior a la que podría tener un profesional que no tiene estos estudios superiores o a nivel de posgrado. Entonces, esa tendencia poco a poco también se está viendo marcada en Colombia. Nosotros notamos que el potencial que tiene una persona al terminar su maestría y vincularse prontamente en actividades laborales es mucho mayor al potencial que tiene una persona que no ha hecho estudios de maestría. Nosotros hoy en día trabajamos con diferentes proyectos de investigación, y esos proyectos de investigación no necesariamente tienen que ser en el área de investigación científica. Muchos de ellos son investigación aplicada, en la cual, por ejemplo, damos atención a diferentes problemas que pueda tener la industria. De esa forma nos hemos acercado hacia esa industria y hemos dado atención a esos problemas. Y muchos de ellos, pues, muchos de estas personas que trabajan, algunos, por ejemplo, trabajan tesis diferentes y trabajan en diferentes proyectos de investigación, y esos proyectos entonces llevan a la solución de problemas específicos en la industria. De esa forma, sí, es cierto que es una de las grandes áreas de aplicación, vincularse entonces con la academia, pero también es cierto que el potencial de aplicación es también para solución de problemas complejos industriales. Sí, de hecho, cada vez más lo vemos no solamente en los posgrados de mecánica, sino también al interior de nuestra división. Hoy en día vemos que cada vez más los estudiantes de maestrías y doctorados están siendo financiados por las empresas donde ellos laboran. Y esto básicamente, digamos, se resume a que cada vez más en Colombia las empresas están dándole importancia a todo el tema de investigación, y también es ahí, siempre lo he dicho, como un gana-gana de que la empresa, a través de esa investigación que el estudiante hace al interior de sus posgrados, puede tener un beneficio muy amplio si el estudiante enfoca todos sus esfuerzos en esa problemática o en la creación de nuevos conocimientos para esa organización. Entonces, eso realmente lo estamos viendo cada vez más a nivel de posgrado. También había un punto importante que mencionabas allí cuando mostrabas la estructura del plan de estudios, tanto de la maestría como el doctorado, que sabemos que son programas que tienen como unos cursos electivos, comentabas, que eran unos cursos, como su nombre lo dice, como a elección, ¿cierto?, de diferentes temáticas. Yo quisiera que abordaras un poco eso y de pronto nos ampliaras, que las personas y la audiencia supieran que efectivamente nosotros al interior de la División de Ingenierías trabajamos con varias áreas, con varios profesionales, varias áreas de la ingeniería, y no solamente la ingeniería, sino también otras áreas del conocimiento. Tengo entendido en el caso, por ejemplo, del doctorado en mecánica, que hay estudiantes realizando estudios del doctorado en ingeniería mecánica, pero con temáticas que involucran también la medicina. Y entonces, asimismo, nuestros estudiantes a nivel de posgrado tienen la posibilidad no solamente de tomar los cursos ofrecidos por su posgrado o por los posgrados de su departamento, sino que también tienen esa facilidad de tomar cursos ofertados en otros programas de la división o incluso fuera de nuestra división de ingenierías. Amplíanos un poquito más cómo es ese manejo y qué tan recurrente es que ellos puedan tomar, digamos, clases en otros departamentos. Gracias, Natalia. Pues las posibilidades están abiertas para cualquier intercambio e interacción. Nosotros no solamente lo facilitamos, sino que lo propendemos. Nosotros queremos que eso suceda. Así como tú dices, estudiantes de doctorado han tomado, por ejemplo, cursos de medicina. Digamos que debido a sus líneas de investigación, ellos
requieren ver algunas asignaturas, por ejemplo, de ese tipo de ciencias de la salud. Es muy común, y esto sucede todos los semestres, donde los estudiantes no ven las asignaturas que nosotros ofertamos, pero les interesa, por ejemplo, alguna asignatura de ingeniería eléctrica, del doctorado en energía eléctrica electrónica, del doctorado en ingeniería civil, de ingeniería industrial. Y todos los semestres algún estudiante tiene la intención de ver una asignatura en particular. Eso es posible hacerlo, todos los semestres se da, y nosotros propendemos porque esos estudiantes tomen esa asignatura dentro de su plan de estudio. Es decir, no solamente son esas electivas que mostraba allí en la presentación, sino dentro del plan de estudios, ellos pueden tomar electivas de cualquier parte de doctorados o maestrías de nuestra universidad. Es por ello entonces que han tomado, por ejemplo, de ciencias de la salud, pero bien podrían tomar, por ejemplo, de psicología, podrían tomar de matemáticas, recurrentemente toman asignaturas, por ejemplo, de otros doctorados y maestrías relacionados con ingeniería. Eso ocurre recurrentemente. Esporádicamente algunos estudiantes, hoy por ejemplo escuchamos a la profesora Virginia Paredes, no solamente estudiantes de doctorado lo hacen, estudiantes de maestría también toman asignaturas de ciencias de la salud, entonces inclusive ellos. Y algo que no es tan recurrente, pero que también ha sucedido, es que algunos estudiantes, nosotros tenemos convenios con diferentes universidades en el país, hay un convenio muy fuerte que también aplica para posgrados que se llama el convenio Sígueme. Ese convenio, en las universidades involucradas, somos aliados con diferentes universidades, por ejemplo, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, por mencionar algunas de unas 10, 12 universidades que pertenecemos a ese convenio, y algunos estudiantes podrían tomar esas asignaturas que ofertan en otra universidad en la que tenemos convenio, y es válido dentro de su plan de estudio. Eso no es algo muy frecuente, tal vez porque los estudiantes no lo conozcan y no lo han explotado en gran medida, pero es una posibilidad. Entonces aquí tenemos la posibilidad de ver asignaturas con mucha gente que tenemos convenios, con departamentos al interior de la universidad, en el cual tenemos muy buenas relaciones, y es completamente válido siempre y cuando el trabajo de investigación amerite ver una asignatura de ellos. También hay otro punto que me gustaría tocar, porque también es recurrente la pregunta cuando se nos acercan personas que quieren formarse a nivel de posgrado, y es, bueno, si yo, por ejemplo, soy ingeniera industrial y deseo realizar la maestría en ingeniería mecánica, ¿es esto posible? Entonces, me gustaría, ya que te tengo acá en este espacio, que nos comentes si hemos tenido, digamos, al interior, que sé que en la maestría actualmente tenemos profesionales que no son en el área exactamente de mecánica, pero que se encuentran realizando la formación de sus posgrados en ingeniería mecánica. Entonces, ¿cómo se da esto y qué profesiones, a diferencia de los ingenieros mecánicos, toman este tipo de posgrados? Bueno, también aquí esto es un universo donde esa interdisciplinaridad toma un factor muy importante. Yo pienso que hoy en día las áreas que están creciendo son precisamente esas áreas donde tienen esas fusiones de diferentes ramas que hacen crecer inclusive nuestra rama de ingeniería mecánica. Hoy en día, pues pensar en algo completamente puro en ingeniería mecánica o cualquier otra disciplina, pues tal vez es un pensamiento un poco retrógrado, por decirlo de alguna forma, y tal vez una apreciación muy personal y un poco aventurada. Pero se ve reforzado en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Vemos, por ejemplo, nosotros personas que han empezado que han empezado, por ejemplo, sus estudios, ingenieros mecatrónicos, ingenieros industriales con ingeniería mecánica, viceversa, ingenieros mecánicos que han empezado a hacer estudios con ingeniería civil, y resulta una gran fusión de conocimientos que son importantes a la hora de investigar. Tuvimos en nuestro último egresado doctorado precisamente
fue un estudiante, es un ingeniero agroindustrial, ¿no? Que algo como muy directo con la ingeniería mecánica, pues no es tan fácil encontrar ese match entre esas dos disciplinas. Sin embargo, hemos llegado pues al punto donde tiene unos importantes aportes ese ingeniero agroindustrial a nuestra disciplina de ingeniería mecánica. Hemos encontrado también que todas las profesiones que han venido de diferentes índoles, ingenieros químicos, mecatrónicos, ingeniero agroindustrial, ingenieros industriales, han tenido unos excelentes aportes en nuestra disciplina de ingeniería mecánica, realizando proyectos de investigación importantes y destacados para nuestro programa. Bueno, creo que aquí está Natalia con un poco de problemas de conexión. Hola, Natalia, ¿me escuchas? Mau, qué pena, tuve un impasse técnico. Sí, cerraba diciendo que estas fusiones Disculpen, he tenido unos inconvenientes técnicos. Sí, así es esto de la virtualidad. A veces se va la luz, pasa del aguacate, pasan muchas cosas. Cerraba Natalia diciendo que este tipo de fusiones en áreas interdisciplinares, pues ha sido fruto, digamos, los resultados son muy buenos, generan grandes fuentes de conocimiento y bienvenidos son de diferentes ramas de la ingeniería a trabajar con nosotros, así como nosotros también hemos aportado a otras ramas de ingeniería con nuestros profesionales para el crecimiento de otras disciplinas. Perfecto. Y bueno, ya como para cerrar, yo quería invitarlos a todos y recordarles nuevamente que las inscripciones a los posgrados que el ingeniero Mauricio ha mencionado, la maestría en ingeniería mecánica y el doctorado en ingeniería mecánica, ya cuentan con inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Estaremos recibiendo todas estas inscripciones para todas las personas que desean formarse a nivel de posgrado en el segundo semestre del año, que está programado a iniciar a mediados del mes de julio. Así que todas las personas que quieran inscribirse, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a poder tener acceso al link de inscripción. En este momento nosotros nos encontramos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN, en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte, y también cabe mencionar que si tienen alguna duda o requieren alguna asesoría, pueden escribirme directamente a mi correo rnatalia@uninorte.edu.co. Para todas las personas que quieran seguir conectados con la programación del evento, que va hasta el día viernes, los invito también a suscribirse al canal de YouTube de Uninorte Académico para que les lleguen las notificaciones de todas las charlas que vamos a tener en los próximos días. Y también quienes quieran nuevamente revisar la información dada, no solamente el día de hoy, sino también el día de ayer, pueden consultarlo en el canal de YouTube. Entonces, Mauricio, la verdad te agradezco muchísimo por toda la información que nos has brindado. Creo que ha sido una información bastante completa. Nuevamente reiterarles a todos la disposición, tanto del coordinador como mío, para poder asesorarles en todos estos procesos de inscripción y admisión. ¿Algo que quieras mencionar para cerrar este espacio? No, Natalia, agradecer el espacio que nos han brindado para compartir nuestros trabajos. Nosotros ansiosos y deseosos de tener más espacios como este y poderlos difundir. Nos quedamos cortos a la hora de poder seleccionar a las personas que están aquí. Mencionar también que inicialmente habíamos promovido también otras personas, otros estudiantes para
para difundir su trabajo. Por diferentes motivos personales no pudieron hacerlo en esta oportunidad, pero esperaremos que más adelante ellos puedan también difundir sus trabajos de investigación. Agradecer a los expositores, a estudiantes expositores, a la profesora Virginia Paredes por su presentación, y a ustedes muchas gracias por el espacio que nos brindan de difundir nuestros trabajos. Muchas gracias. Así es, y a toda la audiencia también muchas gracias por haberse conectado y por habernos acompañado en este espacio tan valioso que, como lo ha mencionado el ingeniero Mauricio, es un espacio en el que de verdad nuestros estudiantes, y compartir toda esa experiencia y todo ese conocimiento es fundamental y vital. Así que a todos, muchísimas gracias y nos vemos nuevamente mañana desde las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro